estamos en la línea con el ministro de Defensa, Jorge Nieto, y él es el encargado, como ustedes saben, del manejo de la situación de emergencia. Muy buenos días. Hola, Nicolás, buenos días. Gracias por la llamada. ¿Cuál es el reporte a este momento del día? ¿Cuál es la situación, ministro? Bueno, las últimas cifras que tenemos hablan de 643.216 afectados en todo el país, 78 personas fallecidas, 263 heridas y 20 personas desaparecidas. En total tenemos 101.104 damnificados, la mayoría de los cuales, 41.237, se concentran en la región de Lambayeque y luego en orden de importancia Piura y Ancash. Tenemos también 141.149 viviendas afectadas y 10.538 viviendas colapsadas y 12.538 inhabitables. También tenemos el reporte del resultado de este fenómeno climático de 3.849 kilómetros de carreteras afectadas, 1.909 kilómetros de carreteras destruidas, 4.873 kilómetros de caminos rurales afectados y 847 caminos rurales destruidos. Finalmente tenemos 274 puentes afectados y 159 puentes destruidos. Ese es el reporte que tengo al día de hoy del impacto del fenómeno climático en nuestra sociedad y nuestra economía. Ahora, en esta situación se está produciendo se va a producir una reunión del Acuerdo Nacional en Palacio de Gobierno. Y la pregunta es, ¿cuál es el sentido que puede tener o qué aporte puede dar este evento para enfrentar una situación como la actual? Bueno, para tomar la llamada he tenido que salir de la reunión del Acuerdo Nacional precisamente que se está desarrollando ahora en Palacio de Gobierno, y ha habido una discusión, hemos informado de la situación, pero al mismo tiempo estamos recibiendo iniciativas, propuestas, solidaridad, los partidos están ofreciendo de distinta manera su participación, sea con sus militantes, sea con sus locales, sea con iniciativas que están desarrollando, pero también la empresa privada, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, y en general prima un espíritu de unidad y de hacer un esfuerzo conjunto. Yo en mi intervención al final he agradecido porque me consta, porque he estado, digamos, siguiendo con detalle la situación, que hemos tenido la colaboración de todas las fuerzas políticas, de muchos congresistas de la República que se han ido a sus regiones, que han estado en la zona y que desde ahí me han estado reportando la situación, colaborando con nosotros con información que corroboramos o que tenemos, digamos, por nuestros propios canales, pero que la dimensión sobre todo política y la información era muy importante para poder movilizar recursos, fuerzas y poder tener efectividad en la zona. Entonces, en general prima, yo creo, un espíritu de unidad, como dice el lema que lanzamos desde defensa y que ahora acompaña todo ese esfuerzo. Estamos actuando como una sola fuerza. Ahora, por momentos en algunas zonas, por los reportes periodísticos, da la sensación de que estamos rebasados, es decir, no estamos en capacidad de responder al tamaño de la tragedia que estamos enfrentando. Y por el otro lado hay un montón de iniciativas que en algunos casos puede ser desordenadas, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo fui testigo de excepción de lo que estaba pasando ahí en la zona de Huaycoloro, donde llega gente de diferentes lugares a ayudar, y en realidad esa ayuda podría canalizarse de otra manera, ¿no? Para no duplicar esfuerzos, para no desatender lugares que lo requieren, ¿no? Sobre lo segundo, tenemos ya trabajando al Ministerio de la Mujer, que es el organismo en el gobierno encargado de canalizar toda la participación ciudadana, tiene un registro de voluntariado, de modo que estamos haciendo el esfuerzo por canalizar de manera ordenada y organizada esa ayuda. Siempre va a haber en estas circunstancias muchas veces sobreposición o esfuerzos de mucha gente que quiere plantear el tema, que quiere colaborar, que quiere llevar
su cuota de ayuda a la gente, pero en general está habiendo un esfuerzo de organización y de canalización ordenada de los recursos. En relación a la primera pregunta, tenía que ver con la situación. En efecto, en muchas zonas todavía tenemos necesidad de atender. Estamos yendo de las situaciones más agudas a las situaciones menos complicadas y estamos avanzando progresivamente en este esfuerzo de atender la situación de emergencia. Hemos planificado desde el COEN con no solamente las Fuerzas Armadas y Policiales, sino con todos los ministerios de esta acción. Cada vez estamos avanzando de un modo más sistemático y sí, hay zonas en las cuales todavía no llega nuestro apoyo, sobre todo aquellas zonas de la sierra, de las sierras, de distintos departamentos en los cuales han habido afectaciones a pequeños caminos rurales que han generado aislamiento y en muchos casos también ausencia de electricidad, y eso hace que haya incomunicación, pero estamos ya desarrollando un esfuerzo con los helicópteros que tenemos a disposición del COA, el Comando Operacional Aéreo, para poder llevar a hacer también un puente aéreo a esas zonas aisladas de las partes más altas de nuestras regiones. Y con los aviones de la PAC y con los aviones que también nos han dado algunos países amigos, estamos haciendo puentes aéreos para romper el aislamiento. Tenemos dos prioridades, Nicolás, en el trabajo que estamos haciendo. Uno, salvar y proteger vida humana. Y uno, segundo, romper el aislamiento, porque el aislamiento puede significar escasez de alimentos, falta de medicinas y finalmente afectación de la vida humana. Y estamos trabajando intensamente en esa dirección. Ahora, lamentablemente lo que nos está ocurriendo y va a seguir ocurriendo por las previsiones de los especialistas en temas climáticos es que hay que atender la catástrofe que ya ocurrió, pero van a continuar las lluvias y la información más optimista dice que probablemente por lo menos 2 semanas. Bueno, en efecto, por lo menos todo marzo, y es que no la primera semana o la primera decena de días de abril. Y adicionalmente esperamos que jueves, viernes, sean, digamos, fechas complicadas, viernes, sábado, en Lima, donde se anticipan lluvias, y en el norte del país, donde van a recrudecer las lluvias también. Hay hoy día en el reporte del CENAMI una tendencia al fortalecimiento de lo que llaman el anticiclón, que es un viento que viene del sur y del oeste, y que hace que se produzca el enfriamiento de las aguas del mar y que haga retroceder la masa de agua caliente que está ingresando desde el Ecuador, que estaba estacionada frente a las costas de Tumbes, de Piura, eventualmente de Chiclayo, y que ahora ha avanzado prácticamente hasta el norte de Lima. Entonces hay un rayito de esperanza. Esperamos que se fortalezca, que los vientos hagan su trabajo de enfriamiento del mar y de llevarse las nubes, las lluvias, al mar. Entonces estamos vigilantes de la situación, estamos siguiéndola hora a hora, estamos trabajando en el COEN con nuestros organismos técnicos para ver la evolución de la situación, y entre tanto, en relación a los pronósticos, hemos tomado las previsiones que se necesitan. Estamos aprovechando este pequeño remanso de 2 días para fortalecer riberas de ríos, para hacer el trabajo de Jorge, pero algo que llama la atención es cómo es posible que el daño esté teniendo las dimensiones que tiene cuando se supone que esperábamos un fenómeno del Niño para el año anterior, cuando se dispuso supuestamente presupuestos, cuando debían haberse realizado obras, es decir, supuestamente se había trabajado para una situación como esta. ¿Qué pasó? Mira, yo debo decir que el daño ha sido mucho menor de lo que podría haber sido. El fenómeno climatológico, como lo dicen los técnicos, es absolutamente inusual. No es un fenómeno típico. Ha ocurrido de manera distinta a la que ha ocurrido en otros años. Algunos se remontan hasta el año 1925-26 para encontrar un fenómeno similar. Ahora, ha habido, allí donde ha habido trabajos de prevención, ha funcionado. Te menciono 2 casos que repito porque son los que más claramente he visto con mis propios ojos. La construcción de mallas en las zonas de las laderas, de las quebradas, de la carretera central de Chosica, Santa Eulalia, Chachacario, etcétera,
han detenido en las partes altas rocas y árboles. Y lo que hemos visto discurrir con mucha fuerza, pero discurrir, ha sido básicamente agua claro. y lodos ligeros. No hemos tenido las grandes rocas que en otras oportunidades confrontaban contra los muros de las casas y terminaban haciendo destrozos y destrucción de construcciones, y al mismo tiempo incrementaban el número de personas fallecidas, por un lado. Por otro lado, el río Piura, por ejemplo, que se suponía que debía tener máximo 1.600, 1.700 metros cúbicos por segundo, ha llegado a estar por encima de los 2.000 metros cúbicos. ¿A qué se debe eso? A que ha habido descolmatación y a que ha habido un ensanchamiento del cauce del río que ha hecho que el río Piura no se desborde. Lo que ha ocurrido cuando el agua del río ha llegado a ciertas partes de la ciudad ha sido el hecho de que ramales del río que no tenían sus compuertas bien mantenidas han cedido finalmente a la presión de las aguas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Castilla, no es cierto? Exactamente. Entonces hay que mirar con mucho detalle y hay que evitar la crítica fácil. Yo me podría sumar al coro de críticas a que no se hizo nada y qué tal, pero estoy viendo que allí, eso es lo importante, Nicolás, allí donde ha habido trabajo de prevención, los daños han sido mucho menores. Allí donde no los ha habido, y hay muchas zonas en las cuales no los ha habido, los daños han sido mayores. Entonces, desde la lectura de esta situación, es un tema que no podemos, la prevención no la podemos dejar, digamos, a lo que pues todas las autoridades hagan o no hagan. Nosotros estamos pensando desde el Ministerio de Defensa que en este año debería programarse un mes en el cual se hagan todos los trabajos de prevención que se requieran, con una movilización muy intensa de nuestro personal militar y policial para poder descolmatar ríos, ensanchar cauces, retirar escombros, en fin, hacer todo el trabajo necesario, instalar el conjunto de maquinarias o de instrumentos de medición, en fin, las mallas que se colocan para poder contener el material duro, pesado, que es el más destructor. Hacer todo el esfuerzo a lo largo de un mes, movilizando al país con los alcaldes, con la propia población, para que podamos realmente tener un mayor control de los fenómenos naturales, por un lado. Y por otro lado, cuando pasemos a la fase de construcción y reconstrucción, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que hagamos de verdad una obra histórica. No podemos tener ciudades que no tienen el acondicionamiento urbano básico que fue conquista en el mundo para las ciudades en el siglo XVIII. Y en algunos casos, ahí donde hubo la obra civilizadora del Imperio Romano, pues estamos hablando del siglo II o del siglo III. Entonces, eso tenemos que hacerlo. Y al mismo tiempo tiene que haber una mucho más rigurosa y rígida planificación urbana, porque, lo he dicho de modo metafórico, no es que el río invada la ciudad, es que la ciudad muchas veces ha invadido el río, se construyen los cauces, o cerca de los cauces, en lugares donde no se debe construir, o incluso se producen invasiones de traficantes de terrenos que aprovechan de la pobreza de la gente y que son convalidados por alguna autoridad penal en las quebradas por donde sabemos que va a pasar el Guayco. Entonces, evidentemente, si tú construyes en una zona en donde finalmente va a pasar el Guayco, estamos condenando a mucha gente a una especie de mito de Sísifo de su desarrollo. Se instalan, hacen gran esfuerzo, construyen su pequeño capital, su ruta hacia una vida mejor, 4, 5, 6, 8 años, y viene el río y los vuelve a foja cero. Y vuelven a empezar y están condenados a estar permanentemente. Entonces viene el candidato, reparte ayuda y vuelve a ser electo, el responsable que los permitió estar ahí. Una última... Necesitamos transitar a una política de Estado, a que los políticos tengan una dimensión de estadistas, a que realmente construyamos un país en el que la vida humana sea respetada, y eso supone un esfuerzo de todos. Una última pregunta, porque sé que tienes que regresar, Jorge, a la reunión del Acuerdo Nacional, que es el tema de la emergencia. El presidente no quiere declarar el estado de emergencia y ayer en CNN ha dado sus razones. Dice que no quiere que esto abra la puerta a la corrupción. Bueno, mira, tenemos 850 distritos más o menos declarados en emergencia, y es importante que hagamos el esfuerzo de focalizar la ayuda. No tenemos recursos infinitos, tenemos recursos limitados, tanto en ayuda humanitaria como en maquinaria que se requiere, como en motobombas, como en soldados, en policías, en personal civil de los distintos ministerios. Entonces, yo creo que tenemos que focalizar la ayuda ahí donde realmente se necesita.
Lo he dicho metafóricamente en una entrevista que sale en el diario Perú 21. ¿Qué sentido tiene declarar emergencia en San Isidro? O en Miraflores, o en Barranco, o en distintos distritos del país que no están sufriendo una situación complicada. No tiene sentido. Tenemos que focalizar nuestra acción allí donde se necesita. Muchas gracias a Jorge Nieto. ¿Sabe, Jorge, que Philip, que me antecede acá en el horario, me dice cuándo me va a dejar que lo entreviste? Porque se refiere a ti como el sociólogo Jorge Nieto, ¿no? Bueno, soy sociólogo, pero soy también político. Y me han dado tareas y las estoy sacando adelante. Yo encantado de conversar con él, por supuesto. Le voy a transmitir tu disposición, Se está viendo, además, yo creo, Nicolás, el esfuerzo que estamos haciendo. Estamos desplegando a lo largo y ancho del país. Yo creo que está claro. Sheput, bueno, ya hay para rato, pero me tengo que ir al corte y tú tienes que regresar al acuerdo nacional. Sí, señor. Pero quedamos comprometidos para seguir conversando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por salir Nicolás. De la reunión, por el gesto. Un abrazo, hasta luego. Ha sido Jorge Nieto Montesinos, ministro de Defensa y presidente del comité que está manejando la emergencia, que ha tenido la gentileza de salir unos minutos de la reunión del Acuerdo Nacional.